Hola, mi nombre es William Gutiérrez Flores y les hablaré de dos temas: sistema nervioso y vías ascendentes y descendentes. Empezaremos hablando del sistema nervioso, el cual se divide en dos grandes divisiones, que es el sistema nervioso cerebroespinal y el sistema nervioso autónomo o vegetativo. Empezaremos con el primero. El sistema nervioso cerebroespinal se divide en dos, que es el sistema nervioso central, el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central también tiene sus divisiones, que es el encéfalo y la médula espinal. De igual manera, el encéfalo tiene tres divisiones. Empezaremos hablando de la primera, que es encéfalo anterior o prosencéfalo, que se divide en cerebro, que es el telencéfalo, y en tálamo hipotálamo, que es el diencéfalo. El telencéfalo cuenta con dos hemisferios, con 5 lóbulos, que es el occipital, el parietal, el temporal y el frontal. La segunda división del encéfalo anterior o prosencéfalo, como habíamos dicho, es el tálamo hipotálamo, diencéfalo, que está encargado de las sensaciones de sed, hambre, sueño y sexuales. La segunda clasificación del encéfalo es el mesencéfalo, que está encargado de procesar información visual y auditiva hacia y desde los bulbos, lóbulo occipital, que es el visual, y temporal auditivo. La tercera clasificación del encéfalo es encéfalo posterior o romboencéfalo, que está dividido en tres: protuberancia, que une mesencéfalo con bulbo. Los tres forman el tronco encefálico. La segunda división es el bulbo raquídeo, que une encéfalo y médula. La tercera división es el cerebelo, que es el metencéfalo. Este controla de forma refleja los movimientos. La segunda división del sistema nervioso central, como habíamos mencionado, es la médula espinal, que está compuesta por dos sustancias: la sustancia gris, que es la interna, la sustancia blanca, que es la externa. La sustancia gris se encarga de la conducción desde o hacia el encéfalo. La sustancia blanca, que es externa, se encarga del control de arcos reflejos. Ahora pasaremos a la siguiente división del sistema nervioso cerebroespinal, que es el sistema nervioso periférico. Aquí encontramos dos grandes divisiones, que son los nervios craneales, que son 12 pares, y los nervios raquídeos, que son 31 pares. Hablaremos de los primeros 12 pares, los nervios craneales. Tienen ramas sensitivas y motoras. Algunas, como el nervio vago, tienen ramas autónomas y vegetativas. Ahora pasaremos a los nervios raquídeos, que habíamos mencionado que eran 31 pares. Ramas sensitivas, que son las ramas de entrada, y también cuentan con las ramas motoras, que son las ramas de salida. Conducción de los impulsos nerviosos. Las ramas sensitivas se dirigen hacia médula o encéfalo. Las ramas motoras proceden de la médula o encéfalo. Pasaremos al sistema nervioso autónomo o vegetativo, el cual se divide en dos, que es el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. El sistema nervioso simpático contiene dos cadenas ganglionares que preparan al organismo para el riesgo. De igual manera tienen ramas nerviosas simpáticas
son encargadas de conducción de impulsos. El sistema nervioso parasimpático tiene ganglios en los órganos internos, que son encargados de la relajación del organismo. Bueno, hablaremos de vías ascendentes y descendentes. Recordemos, cuando un grupo de neuronas tiene localizado su soma o cuerpo celular en algún lado del encéfalo y manda su axón hacia la médula, esas serán vías descendentes de función sensitiva. Bueno, este es un corte de la médula. Recordemos que está compuesta por una sustancia gris y una sustancia blanca. La sustancia gris está compuesta por cuerpos celulares. Las astas posteriores son de sustancias sensitivas. Aquí nacen las vías ascendentes. Las astas anteriores son de sustancias motoras y son las vías descendentes. La sustancia blanca está dividida en 3 cordones, es decir, agrupaciones de axones por donde van a pasar las vías, y está compuesta por cordón posterior, cordón lateral y cordón anterior. Tracto espinotalámico. Está compuesto por axones muy pequeños. Estos se encargan de transmitir y de captar el dolor, la propiocepción, el tacto fino y la temperatura. Se divide en lateral y ventral. El tracto espinotalámico lateral se origina en la sustancia gelatinosa de la pierna. Este viaja hasta la médula espinal lumbar. Asciende a la médula espinal cervical, pasando por el tracto espinotalámico. Luego sube por el bulbo raquídeo inferior hasta llegar al bulbo raquídeo superior. El tracto espinotalámico ventral se origina en el tracto del isower del brazo, pasando hasta el tracto espinotalámico de la médula espinal cervical para ascender al bulbo raquídeo inferior para luego pasar al superior. Tracto del cordón dorsal. Este está conformado por 2 fascículos, el fascículo de Gracil y el fascículo cuneiforme, que tienen como función el tacto fino, la propiocepción y la discriminación. El origen de estos es en la piel, en las articulaciones y tendones. La terminación de estos es en los núcleos de los cordones dorsales y neuronas de segundo orden que tienen proyección al tálamo contralateral. La ubicación de estos es en el cordón dorsal de la médula. El fascículo de Gracil transmite información de la mitad inferior del cuerpo. Estas fibras ascienden y terminan en las neuronas del núcleo de Gracil, que se encuentra en el bulbo raquídeo. Las segundas, de segundo orden, envían axones cruzados por el lemnisco medio, donde son enviados hasta el tálamo y la información se retransmite hacia la corteza somatosensorial. El fascículo cuneiforme transmite la información de la mitad superior del cuerpo. Estas fibras ascienden y terminan en las neuronas del núcleo cuneiforme, que se encuentra en el bulbo raquídeo.
Las neuronas de segundo orden envían los axones cruzados por el menisco hasta el tálamo y la información se retransmite hacia la corteza somatosensorial. Estos dos fascículos terminan en la misma forma, hasta el tálamo, y la información se retransmite hacia la corteza somatosensorial. Tracto espinocerebeloso. Tiene como función principal los mecanismos de movimiento y posición. El tracto espinocerebeloso se divide en dorsal y ventral. El tracto espinocerebeloso ventral es un sistema implicado en el control del movimiento. Nace en los segmentos lumbares y sacros de la médula espinal y envía sus axones que ascienden a través del pedúnculo cerebeloso superior hasta llegar a la corteza paleocerebelosa. El tracto espinocerebeloso dorsal se origina en los músculos y en la piel. Ellos transmiten información de los usos musculares, de los órganos de Golgi y de los receptores de tacto y presión. Ellos ingresan a la médula espinal gracias a las raíces dorsales, a los niveles de T1 a L12. Luego establecen sinapsis con las neuronas del núcleo dorsal y finalmente ascienden a la médula espinal dentro de los cordones dorsales para llegar a la porción inferior del núcleo dorsal, hasta llegar al pedúnculo cerebeloso inferior. Tracto corticoespinal. Tracto corticoespinal puede ser lateral o anterior. El tracto corticoespinal lateral tiene como tarea el funcionamiento fino que controla la musculatura distal. El origen es la corteza motora, que es en el área 4, y la premotora, que es en el área 6. Este termina en las células del asta anterior, que son interneuronas y neuronas motoras inferiores. Se localiza en el cordón lateral. Este cruza el bulbo raquídeo y en la decusación piramidal. Tracto corticoespinal anterior. Tiene como tarea el funcionamiento motor grueso, postural, o sea, la musculatura proximal y axial. El origen es la corteza motora, área 4, y premotora, área 6. La terminación es en las células del asta anterior, que son interneuronas y neuronas motoras inferiores. Están localizadas en el cordón anterior. Estas descienden sin cruzarse hasta después de descender algunas fibras presentan decusación.
En el tronco corticoespinal surgen axones muy mielinizados que descienden por el tronco encefálico por la pirámide vulvar, donde se decusan y descienden dentro del tronco corticoespinal lateral. Concluyen a través del cordón gris y astas anteriores, donde algunas neuronas motoras inferiores que inervan músculos en las tres extremidades, en este caso la superior. Las otras fibras siguen bajando, cruzan por las pirámides vulvales, se decusan, siguen bajando por el tracto corticoespinal lateral, llega hasta las astas anteriores y allí inerva la musculatura de las extremidades inferiores. Pero el 10% de las fibras no presentan decusación en el bulbo raquídeo. Descienden por el tronco corticoespinal anterior, que está localizado en el cordón anterior de la sustancia blanca. Después de descender muchas fibras, se decusan a través de la comisura blanca anterior y se conectan directamente con las neuronas motoras inferiores contralaterales. Tracto rubroespinal. El tracto rubroespinal es el encargado de enviar proyecciones a las interneuronas de los cordones, crisis espinales, y representa un papel fundamental en la función motora. Nace en el núcleo rojo contralateral, en el tronco encefálico. Desciende por los cordones blancos laterales, luego ingresa por el tectum de la médula espinal, descendiéndose y decusándose por los núcleos vestibulares, que lo llevan a la médula elongada para finalizar en la médula espinal. Tracto tectoespinal. Tiene como origen